La noche caía sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto de sombras que parecía devorar todo a su paso. Las luces intermitentes de los autos iluminaban brevemente a un niño descalzo que corría entre los callejones, cubierto por una camiseta rota y con el estómago rugiéndole de hambre. Mateo, de apenas 12 años, había aprendido a sobrevivir en esas calles desde que tenía memoria. Esa noche, sin embargo, la desesperación lo había llevado más allá de su límite. Había pasado todo el día buscando algo que comer. Escarbó entre basureros, revisó detrás de restaurantes y hasta mendigó en la esquina más concurrida del centro. Nada. La gente lo miraba con desdén o simplemente fingía no verlo. Finalmente, al borde de la extenuación, vio una casa al final de una calle solitaria. Las luces estaban apagadas y parecía que no había nadie. A Mateo se le ocurrió una idea. No era la primera vez que entraba a un lugar así buscando algo de comida. La necesidad siempre superaba cualquier miedo o escrúpulo. Se acercó con cautela, asegurándose de que nadie lo viera. La puerta trasera tenía una cerradura vieja y oxidada. Mateo la empujó con fuerza hasta que finalmente cedió con un crujido. La oscuridad en el interior era casi total, pero eso no lo detuvo. Había aprendido a moverse en las sombras. Caminó despacio, palpando los muebles y buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el ardor en su estómago. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, un ruido suave llamó su atención. Era un llanto, casi ahogado, como el de un bebé. Mateo se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Se dijo a sí mismo que debía estar imaginando cosas, pero entonces lo oyó de nuevo, esta vez más claro. Un llanto, seguido por otro, como si fueran dos voces distintas. Avanzó con cautela hacia el sonido, guiándose por los débiles gemidos que provenían de una habitación al final del pasillo. Empujó la puerta lentamente y lo que encontró lo dejó paralizado. En el suelo, dentro de una especie de corral improvisado hecho con madera y rejas metálicas, había dos bebés. Estaban sucios, con los rostros enrojecidos de tanto llorar. El olor en el aire era insoportable, una mezcla de humedad, orina y desesperación. Mateo se acercó, incrédulo. ¿Qué hacían ahí? ¿Dónde estaban los adultos? Miró alrededor buscando algún indicio de que alguien más estuviera en la casa, pero todo estaba en un silencio sepulcral, salvo por los sollozos de los pequeños. Uno de ellos, al verlo, alzó sus brazos diminutos hacia él, como implorando ayuda. «¿Qué es esto?», murmuró Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo. Un ruido en la planta baja lo sobresaltó. Pisadas. Alguien estaba entrando en la casa. Mateo apagó su linterna y se pegó contra la pared, el corazón martilleándole en el pecho. Contuvo la respiración mientras las voces masculinas llenaban el aire. Una risa áspera, seguida de palabras que Mateo no alcanzó a entender del todo, pero el tono era suficiente para ponerlo en alerta. «Todo está bajo control», dijo una de las voces. «Nadie ha sospechado nada. Mañana los sacamos de aquí». Mateo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esos hombres estaban hablando de los bebés. ¿Quiénes eran? ¿Qué planeaban hacer con ellos? Una cosa estaba clara, no estaban allí para cuidarlos. El miedo lo invadió. Quería salir corriendo, escapar y olvidar lo que había visto, pero algo en su interior se lo impidió. No podía dejar a esos bebés allí. Si no hacía algo, podrían morir. Sin embargo, no podía enfrentarse a esos hombres. Era solo un niño, y ellos eran adultos, peligrosos y seguramente armados. Mateo retrocedió lentamente, saliendo del cuarto sin hacer ruido. Tenía que encontrar una manera de pedir ayuda, pero no podía arriesgarse a que lo vieran. Mientras caminaba por el pasillo, su mente trabajaba a toda velocidad. Debía ser rápido, pero sobre todo, debía ser silencioso. Mientras buscaba una salida, sus ojos notaron algo inesperado. Un teléfono viejo semioculto detrás de un mueble en la cocina. Era como si alguien lo hubiera olvidado allí, acumulando polvo, pero Mateo decidió intentarlo. Si lograba llamar a la policía, tal vez podría salvar a los bebés antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, escuchó las voces de los hombres acercándose por las escaleras. Mateo retrocedió y se escondió detrás de una despensa. Los pasos se detuvieron en la cocina. Desde su escondite pudo ver a uno de los hombres,
Un tipo corpulento con un tatuaje en el cuello, revisando algo en la mesa. Su voz grave llenaba el espacio. Asegúrate de que todo esté listo para mañana. No podemos darnos el lujo de fallar esta vez. El otro hombre respondió algo que Mateo no alcanzó a oír. Después de unos minutos, ambos salieron de la cocina, dejando el espacio en silencio nuevamente. Mateo esperó unos segundos, asegurándose de que se hubieran ido, antes de salir de su escondite. El teléfono seguía ahí. Su oportunidad de salvar a los bebés estaba al alcance, pero cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Tragó saliva y se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza mientras levantaba el auricular con manos temblorosas. Mateo sostuvo el auricular con las manos temblorosas, intentando calmar la tormenta de pensamientos que lo invadía. Colocó el teléfono cerca de su oído, pero cuando trató de girar el disco para marcar, un sonido seco lo detuvo en seco. La línea estaba muerta. No había tono. La casa, evidentemente, no tenía servicio telefónico. Su única esperanza de contactar a la policía se desvaneció en un instante. El pánico lo golpeó como una ola. Por un segundo, pensó en dejarlo todo y escapar. Después de todo, ¿qué podía hacer un niño como él contra hombres tan peligrosos? Pero entonces recordó los rostros de los bebés, sus pequeños cuerpos temblorosos y su llanto desgarrador. No podía abandonarlos. Mateo se movió con cuidado, casi conteniendo la respiración, su mente invadida por el miedo. Pensó en escapar por una ventana o buscar algo útil, pero no sabía si podría lograrlo. ¿Qué hago ahora?, pensó, con las manos temblando mientras intentaba no hacer ruido. Mientras recorría la cocina, sus ojos se detuvieron en un cuchillo sobre la encimera. Su primer instinto fue tomarlo, pero lo soltó casi de inmediato. No tenía sentido enfrentarse a esos hombres. Sabía que terminaría peor si lo intentaba. Decidió volver al cuarto donde estaban los bebés. Necesitaba entender mejor la situación antes de tomar cualquier decisión. Caminó descalzo por el pasillo oscuro, evitando cualquier crujido en el suelo que pudiera delatarlo. Al llegar a la puerta entreabierta, se asomó con cuidado. Los pequeños seguían allí, en el mismo estado de abandono, pero esta vez sus llantos habían disminuido a débiles gemidos, como si ya no tuvieran fuerzas para llorar más. Mateo sintió un nudo en el pecho. La urgencia de sacarlos de ahí crecía con cada segundo. Se acercó al corral improvisado, tratando de consolar a uno de los bebés. Al inclinarse para tocar su pequeña mano, notó algo brillante en el suelo junto a ellos, un pedazo de papel arrugado. Lo recogió con cuidado, enderezándolo para poder leerlo. El papel era una hoja impresa, como una especie de recibo o documento, pero lo que más llamó su atención fue el nombre de una persona escrito en letras grandes: Ramírez. Junto al nombre había un número de teléfono y una dirección que no reconocía. Mateo no entendía exactamente qué significaba, pero su intuición le decía que era importante. Antes de que pudiera pensar qué hacer con el papel, un ruido fuerte en la planta baja lo sobresaltó. Era como si algo hubiera caído al suelo. Mateo se giró rápidamente, escondiendo el documento en el bolsillo de su pantalón. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo más allí. Los hombres seguían en la casa y tarde o temprano lo descubrirían. Respiró hondo y decidió que la única opción era salir y buscar ayuda. Tendría que arriesgarse a huir sin ser visto, pero no podía abandonar esa dirección ni ese papel. Podrían ser la clave para salvar a los bebés. Mateo ajustó el documento en su bolsillo y se preparó para moverse con todo el sigilo que le permitieran sus pequeñas fuerzas. Mateo se movió despacio, pegado a las sombras del pasillo, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Cada crujido del suelo, cada pequeño sonido, parecía un estruendo en la quietud de la casa. Los pasos de los hombres en la planta baja seguían, acompañados de murmullos que Mateo no lograba entender del todo, pero sabía que tenía poco tiempo antes de que regresaran al cuarto donde estaban los bebés. Al llegar al final del pasillo, vio la ventana que daba al exterior. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por ella, pero en ese momento era su única opción. Mateo miró por el cristal sucio y roto. Afuera, la noche seguía oscura y silenciosa. Con un esfuerzo titánico, logró abrir la ventana sin hacer mucho ruido, empujándola con cuidado hasta que quedó lo suficientemente abierta para permitirle salir. Mientras colocaba un pie sobre el marco, escuchó un ruido detrás de él.
pasos subiendo las escaleras. El pánico lo golpeó como un balde de agua fría. Los hombres estaban subiendo y él no tenía tiempo que perder. Con movimientos rápidos, se deslizó por la ventana rascándose las piernas con el borde áspero del marco, pero sin detenerse. Cayó al suelo con un golpe sordo y el frío de la tierra le atravesó las manos y las rodillas. Mateo se levantó de inmediato y comenzó a correr. No tenía un plan claro, pero sabía que tenía que alejarse de la casa lo más rápido posible. Su respiración era entrecortada y sus pies descalzos golpeaban el suelo húmedo mientras avanzaba por un terreno lleno de maleza y rocas. A lo lejos, podía ver las luces de la ciudad, y su única esperanza era llegar hasta allí sin ser visto. De repente, escuchó gritos provenientes de la casa. Uno de los hombres llegó hasta la habitación, su mirada fija en la ventana abierta. «Hay alguien aquí», gruñó, girándose rápidamente hacia el pasillo. «Revisa cada rincón, no puede estar lejos». Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía detenerse, no ahora. Aceleró el paso, ignorando el dolor en sus pies y las ramas que le arañaban los brazos. Mientras corría, apretó el papel en su bolsillo, como si ese pequeño trozo de evidencia pudiera protegerlo. Tras varios minutos de carrera, finalmente llegó a una carretera. Los autos pasaban a toda velocidad, sus luces cegadoras contrastando con la oscuridad que lo había envuelto hasta ese momento. Mateo levantó una mano intentando detener alguno, pero los vehículos simplemente lo ignoraban. No era la primera vez que lo trataban como si fuera invisible. Sin embargo, no se rindió. Continuó corriendo hasta que vio una pequeña tienda de conveniencia en una esquina. Era un lugar iluminado, con un vigilante de seguridad parado en la entrada. Mateo sabía que si alguien podía ayudarlo, era allí. Con el poco aliento que le quedaba, cruzó la calle y llegó hasta la tienda. «Por favor, necesito ayuda», dijo, jadeando y señalando hacia la dirección de la casa. «Hay bebés, están en peligro, llamen a la policía». El guardia lo miró desconcertado, pero la urgencia en los ojos de Mateo era inconfundible. Finalmente, el hombre sacó su teléfono y marcó. Mateo sintió un pequeño alivio. Había dado el primer paso para salvar a los bebés. Ahora solo quedaba esperar. Mateo se dejó caer en la acera frente a la tienda, respirando con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía acelerada. Los gritos de los hombres en la casa, el llanto desesperado de los bebés y el miedo constante de ser atrapado retumbaban en su cabeza como un eco interminable. El guardia, aún desconfiado, mantuvo una mirada cautelosa hacia el niño mientras hablaba por teléfono. «Sí, aquí hay un muchacho», dijo al operador lanzando miradas rápidas a Mateo. «Dice que vio algo raro, menciona bebés en peligro. Por favor, envíen una patrulla». Mateo se levantó de golpe al escuchar esas palabras. La urgencia lo invadió nuevamente. «No hay tiempo», exclamó con la voz quebrada. «Tienen que ir ahora. Esos hombres van a hacerles algo horrible». El guardia levantó una mano para calmarlo mientras seguía hablando con la policía. A pesar de su incomodidad inicial, empezaba a darse cuenta de que el niño no estaba mintiendo. Había algo en su expresión, en su desesperación, que no podía ignorar. Cuando terminó la llamada, se inclinó hacia Mateo con un tono más serio. «La patrulla viene en camino. Pero, chico, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Qué viste exactamente?» Mateo respiró hondo, tratando de calmarse para explicar. Su voz era firme, pero su mirada reflejaba el miedo que sentía. «Había 2 bebés. Están encerrados en una casa. Están sucios, hambrientos, y esos hombres, ellos planean llevárselos. Yo los escuché. Si no llegan rápido, va a ser demasiado tarde». El guardia asintió, ahora convencido de que había algo grave en todo aquello. Se quedó junto a Mateo, observando la calle en espera de las luces azules de la patrulla. Los minutos parecían horas, y cada segundo que pasaba aumentaba la ansiedad del niño. Finalmente, el sonido de una sirena rompió el silencio de la noche. Los oficiales bajaron del auto con paso cauteloso, intercambiando miradas escépticas. Uno de ellos se inclinó hacia Mateo, quien todavía jadeaba. «¿Estás seguro de lo que viste, chico?», preguntó con seriedad. «Sí, hay bebés allí, encerrados. Los vi con mis propios ojos», replicó Mateo, su voz quebrada pero firme. El guardia intervino, su tono convincente. «Este chico no está mintiendo, oficiales.
Hay algo serio en su mirada. Debemos verificar antes de que sea demasiado tarde. Es una casa vieja. Está al final de la calle, cerca de un terreno vacío, dijo Mateo gesticulando con las manos. Hay 2 hombres. Ellos están haciendo algo malo. Tienen a los bebés encerrados. Los policías intercambiaron miradas antes de asentir. Uno de ellos sacó un radio para pedir refuerzos, mientras el otro se inclinaba hacia Mateo. Necesitamos que nos guíes hasta el lugar. ¿Podrías hacerlo? Mateo tragó saliva, consciente del peligro que implicaba regresar tan cerca de la casa, pero no podía negarse, no después de todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Sí, pero tienen que ser rápidos. Esos hombres son peligrosos, respondió con el papel arrugado aún en su bolsillo. Los policías lo condujeron al auto y Mateo se sentó en el asiento trasero. Mientras avanzaban por la carretera oscura, el niño cerró los ojos un momento, intentando ignorar el temor que crecía en su pecho. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía abandonar a esos bebés. La patrulla aceleró hacia el lugar y Mateo señaló el camino con manos temblorosas, preparándose para lo que estaba por venir. El auto de la policía avanzaba por las calles desiertas, con las luces azules reflejándose en los edificios oscuros. Mateo, sentado en el asiento trasero, sentía cómo la tensión le apretaba el pecho con cada metro que se acercaban a la casa. Los oficiales intercambiaban miradas rápidas y concentradas, mientras uno de ellos ajustaba el radio para confirmar que los refuerzos estaban en camino. ¿Es por aquí?, preguntó uno de los policías, girando ligeramente la cabeza hacia Mateo. Sí, más adelante, al final de la calle, respondió el niño, señalando con el dedo mientras trataba de mantener la voz firme. La patrulla apagó las sirenas al acercarse, dejando solo el sonido del motor en la quietud de la noche. Mateo reconoció la casa de inmediato, con su fachada desgastada y la ventana rota por donde había escapado. Su estómago se encogió al verla de nuevo, como si todo el miedo y la desesperación que había sentido al huir regresaran de golpe. El policía que conducía detuvo el auto a unos metros de distancia y apagó el motor. Ambos oficiales se giraron hacia Mateo. «Escucha, chico, quédate aquí. No salgas del auto por nada», dijo uno de ellos con voz autoritaria pero no brusca. Mateo asintió rápidamente, apretando las manos sobre sus rodillas. Aunque su instinto le gritaba que no debía quedarse atrás, sabía que sería más un estorbo que una ayuda si salía. Los policías descendieron del vehículo con movimientos calculados. Uno de ellos desenfundó su linterna, mientras el otro mantenía la mano sobre su arma. Se acercaron lentamente a la casa, vigilando cada rincón oscuro, como si esperaran que algo saltara de las sombras en cualquier momento. Mateo, desde el asiento trasero, no podía apartar la vista. Su corazón latía con fuerza, pero ahora había algo más mezclado con su miedo: esperanza. Un fuerte ruido rompió el silencio. Era como si algo se hubiera caído dentro de la casa, seguido de voces elevadas. Mateo reconoció una de las voces, la del hombre corpulento con el tatuaje en el cuello. Aunque no podía entender lo que decía, el tono era agresivo y ansioso, como si supiera que algo no iba bien. Los policías se detuvieron, intercambiaron una mirada rápida y continuaron avanzando. Uno de ellos rodeó la casa, mientras el otro se acercaba a la puerta principal. Mateo los observaba desde el auto, con las uñas clavadas en sus palmas, esperando algo, cualquier cosa, que indicara que los bebés estarían a salvo. Uno de los hombres salió corriendo, un sudor frío cubriendo su frente. «No podemos dejar rastros. Esto nos costará todo», gritó, sin darse cuenta de que el policía ya lo estaba esperando al otro lado de la casa. «Ya es tarde para ti», replicó el oficial, reduciéndolo al suelo mientras el hombre murmuraba. «¿No saben con quién están jugando?». Mateo contuvo la respiración al ver la escena. Mientras tanto, el segundo policía entró a la casa. Los gritos se intensificaron, pero apenas unos segundos después, emergió cargando a uno de los bebés en brazos. Mateo sintió una mezcla de alivio y lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Habían llegado a tiempo. Mateo observaba desde el asiento trasero del auto mientras el policía cargaba al primer bebé en brazos. La pequeña figura, envuelta en suciedad y lágrimas, parecía diminuta e indefensa bajo las luces azules que iluminaban la escena. Su respiración era entrecortada, pero estaba viva. Aún quedaba otro bebé adentro,
y Mateo no podía apartar la vista de la puerta de la casa, esperando con ansias que el segundo policía también saliera con él. El segundo oficial apareció poco después, con el otro bebé en sus brazos. Este lloraba de forma desgarradora, sus pequeños puños agitándose en el aire como si tratara de aferrarse a algo. Mateo sintió que el nudo en su pecho se deshacía parcialmente al verlos a salvo, pero sabía que la situación aún no había terminado. Los dos hombres que habían mantenido cautivos a los bebés no podían quedar libres. Uno de los policías se acercó al auto con el primer bebé en brazos y abrió la puerta trasera. «¿Estás bien, chico?», preguntó, observando a Mateo con una mezcla de seriedad y preocupación. Mateo asintió aunque su mente estaba en otro lugar. Señaló hacia la casa, su voz temblando mientras hablaba. «¿Los atraparon? Había dos hombres. Uno de ellos es muy peligroso. No pueden dejarlos escapar». El oficial apretó los labios y asintió con la cabeza antes de regresar rápidamente a la escena. Mientras tanto, Mateo vio cómo el otro policía colocaba a los bebés en la patrulla, envolviéndolos en mantas improvisadas que había sacado del maletero. A pesar del caos y el frío de la noche, los bebés estaban a salvo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Un ruido proveniente de la casa rompió la tensión. Mateo giró la cabeza rápidamente, justo a tiempo para ver al segundo hombre, un sujeto más delgado y nervioso, salir corriendo por la parte trasera. El primer policía, que había permanecido vigilante, lo interceptó antes de que pudiera llegar lejos. Mateo lo vio forcejear durante unos segundos antes de que el hombre cayera al suelo, esposado y gritando insultos. La adrenalina en el cuerpo de Mateo comenzaba a disiparse, pero su mente seguía procesando todo lo que había pasado. Los hombres habían sido capturados y los bebés estaban en buenas manos, pero el niño sabía que todavía quedaban preguntas sin responder. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué tenían a los bebés? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar con ellos ahora? Uno de los oficiales regresó al auto, donde Mateo seguía sentado agotado y temblando. Se inclinó hacia él con una expresión más amable esta vez. «Gracias por lo que hiciste. Esos niños están vivos gracias a ti. Ahora necesitamos saber todo lo que recuerdes, cualquier detalle sobre esta casa o esos hombres». Mateo metió la mano en el bolsillo y sacó el papel arrugado que había encontrado junto a los bebés. Lo entregó al oficial, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. «Encontré esto. Estaba en el cuarto con ellos. Creo que puede ayudar». El policía tomó el papel y lo examinó bajo la luz de una linterna. Sus ojos se estrecharon mientras leía, y Mateo notó un cambio en su expresión. Algo en ese papel era importante. «Esto podría ser la clave para entender qué estaba pasando aquí», dijo el oficial, guardando el documento con cuidado. «Hiciste un trabajo increíble, chico. Ahora vamos a asegurarnos de que estos bebés estén seguros». Mateo se hundió en el asiento, exhausto, pero aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Mateo observaba cómo la escena se desarrollaba frente a sus ojos. Los hombres esposados estaban siendo subidos a la patrulla, mientras los dos policías aseguraban el lugar, revisando cada rincón de la casa para encontrar más evidencia. A pesar de su juventud, Mateo sabía que esto no terminaba aquí. Algo más grande estaba detrás de lo que había descubierto. El oficial que había tomado el papel arrugado regresó al auto donde Mateo seguía sentado, todavía tembloroso. Se inclinó hacia él, esta vez con una expresión más seria. «Este papel tiene una dirección y un número de contacto que podría llevarnos a más involucrados en esto. Pero necesito que me cuentes más, chico. ¿Cómo encontraste esta casa? ¿Por qué estabas aquí?» Mateo tragó saliva y miró al oficial, sus ojos reflejando el cansancio y el miedo acumulados. «Solo estaba buscando algo de comida», confesó en voz baja. «Entré porque pensé que no había nadie, pero escuché a los bebés llorando. Cuando los vi, supe que algo estaba mal. Entonces escuché a esos hombres decir que los sacarían de aquí mañana. Por eso vine a buscar ayuda». El policía asintió, claramente impresionado por la valentía del niño. Pero también estaba claro que cada detalle era crucial para desmantelar lo que fuera que estaba ocurriendo. «Hiciste lo correcto, Mateo. Este papel puede ser una pista importante. Parece un recibo de envío o algo similar. Podría estar relacionado con una red de tráfico», dijo el oficial más para sí mismo que para el niño. Las palabras golpearon a Mateo como un mazazo. Nunca había imaginado que lo que había encontrado
podría ser tan grave. Su mente volvió a los bebés, recordando sus rostros llenos de lágrimas y desesperación. Si no hubiera actuado, ¿qué habría pasado con ellos? Esa idea lo llenó de rabia, pero también de determinación. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. ¿Van a estar bien los bebés? El policía colocó una mano firme sobre su hombro, intentando transmitir calma. Los llevaremos a un hospital para asegurarnos de que estén sanos. Luego, trabajaremos con servicios sociales para encontrarles un lugar seguro. Pero esto no termina aquí, Mateo. Vamos a investigar a fondo quiénes estaban detrás de todo esto. Mientras hablaban, una ambulancia llegó al lugar. 2 paramédicos descendieron rápidamente y tomaron a los bebés con delicadeza, envolviéndolos en mantas más gruesas y revisándolos bajo la luz brillante de una linterna. Mateo los siguió con la mirada, sintiendo un alivio indescriptible al ver que estaban siendo atendidos. Uno de los paramédicos se acercó a los policías después de examinar a los pequeños. «Están deshidratados y desnutridos, pero sobrevivirán», informó, mientras cerraba las puertas de la ambulancia. «Necesitan atención inmediata en el hospital, pero llegarán a tiempo». Mateo dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Había logrado salvar a esos bebés de un destino terrible. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado antes de que él llegara. ¿Cuánto tiempo habrían estado allí? ¿Cuántos más podrían estar en peligro? El oficial se volvió hacia Mateo una vez más. «Vamos a llevarte al departamento. Queremos asegurarnos de que estés a salvo también. Has hecho algo increíble esta noche, pero necesitamos más detalles para detener a todos los responsables». Mateo asintió, sintiendo que aún tenía un papel importante que desempeñar. Había empezado esta noche buscando comida, pero ahora se encontraba en el centro de algo mucho más grande. Mientras se alejaban del lugar, con las luces de la patrulla iluminando la oscuridad, Mateo sabía que esta historia apenas comenzaba. La patrulla avanzaba lentamente por las calles desiertas, con Mateo sentado en el asiento trasero, observando cómo las luces de los postes pasaban rápidamente por la ventana. El silencio en el interior del auto era pesado, pero no incómodo. Mateo estaba absorto en sus pensamientos, recordando cada detalle de lo que había vivido esa noche. El oficial a su lado rompió el silencio. «Mateo, lo que hiciste fue muy valiente, pero necesitamos saber si notaste algo más en esa casa. ¿Había otros niños, algún rastro de otras personas?» El niño reflexionó por un momento, tratando de recordar algo útil. No vi a nadie más, pero había cosas raras: ropa de bebé tirada, una caja llena de papeles rotos. Parecía como si hubieran dejado todo a medias, como si estuvieran apurados para irse, dijo todavía con la voz temblorosa. El oficial asintió, procesando la información. «Eso coincide con lo que encontramos. Esa casa no era un hogar, era un lugar de paso. Por lo que dijiste y por los documentos, parece que esos hombres planeaban mover a los bebés pronto. Tal vez esta noche fue nuestra única oportunidad de detenerlos». Mateo apretó los labios, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Al menos ahora los bebés estaban a salvo, pero la idea de que podrían haber desaparecido para siempre si no hubiera intervenido lo llenaba de un coraje que no sabía que tenía. Al llegar a la estación de policía, Mateo fue recibido por una oficial que le ofreció una manta y un vaso de agua. Sus manos aún temblaban mientras bebía, pero el calor de la manta lo ayudó a calmarse un poco. Los policías lo guiaron a una pequeña sala donde le pidieron que contara nuevamente todo lo que había visto. Aunque estaba cansado, Mateo explicó cada detalle: cómo había encontrado la casa, lo que escuchó de los hombres y los bebés y cómo logró escapar. Mientras hablaba, un detective entró en la sala con un aire serio, sosteniendo el papel arrugado que Mateo había encontrado. «Este documento es más importante de lo que pensamos. Está conectado a una dirección fuera de la ciudad. Ya hemos enviado un equipo para investigarlo. Mateo, si no hubieras traído esto, quizás no habríamos tenido forma de seguir el rastro», dijo el detective, lanzándole una mirada de reconocimiento. Mateo sintió una chispa de orgullo, pero también una profunda preocupación. ¿Cuántos más estarían en peligro? Antes de que pudiera preguntar, el detective se inclinó hacia él. «Vamos a necesitar tu ayuda, Mateo. Lo que viviste esta noche nos da una perspectiva que puede ser clave para evitar que algo así vuelva a pasar. Pero no estás solo en esto. Nos aseguraremos de que estés protegido». El niño asintió lentamente.
aunque no sabía exactamente qué implicaba todo eso. Por primera vez, sintió que su voz era escuchada, que no era invisible. A pesar de todo el miedo y el cansancio, supo que no podía retroceder ahora. Había salvado a esos bebés, pero su lucha aún no había terminado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Mateo finalmente salió de la sala de interrogatorios. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía en alerta. Había repasado tantas veces los eventos de la noche que cada detalle parecía grabado a fuego en su memoria. Ahora, sentado en un banco en la estación, observaba cómo los oficiales iban y venían, algunos con rostros serios, otros intercambiando palabras en voz baja. La actividad era constante. La oficial que le había dado la manta se le acercó nuevamente, esta vez con una expresión más cálida. «Mateo, encontraremos un lugar seguro para ti esta noche. Has pasado por mucho, pero quiero que sepas que lo que hiciste es extraordinario. Esos bebés están vivos gracias a ti», dijo colocando una mano suave sobre su hombro. Mateo asintió, pero el peso de lo que había vivido aún lo mantenía inquieto. Había algo en su interior que no podía ignorar. Después de todo, los hombres que atraparon eran solo una parte de algo más grande. La idea de que otros niños pudieran estar en peligro lo atormentaba. De repente, el detective entró en la sala con pasos rápidos. Sus ojos se posaron en Mateo y su expresión denotaba urgencia. «Mateo, necesitamos que vengas con nosotros. Hemos localizado la dirección que aparece en el papel que encontraste. Podría ser un almacén o un lugar de tránsito relacionado con estos hombres. Quiero que nos indiques cualquier cosa que reconozcas si ves algo familiar. ¿Estás dispuesto?» El corazón de Mateo se aceleró. Aunque el miedo lo invadía, no dudó en responder. «Sí, quiero ayudar». El detective lo llevó hasta una patrulla donde ya había varios oficiales listos para partir. Mateo se sentó en el asiento trasero, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Las luces de la ciudad pasaban como un borrón mientras avanzaban hacia las afueras, donde las calles eran más oscuras y silenciosas. El ambiente en el auto era tenso, y nadie decía una palabra. Finalmente llegaron a una vieja bodega en un área industrial. Las ventanas estaban selladas y la entrada principal tenía un candado oxidado, pero había luces tenues en el interior, visibles a través de pequeñas rendijas. Mateo se quedó inmóvil mientras los oficiales descendían del auto, evaluando la situación. Uno de ellos habló por radio confirmando que el equipo de refuerzos estaba en camino. El detective se giró hacia Mateo. «Quiero que te quedes aquí, chico. Esto podría ponerse peligroso, pero te prometo que haremos todo lo posible para resolver esto». Mateo asintió, aunque sus ojos permanecían fijos en el edificio. Mientras los policías se preparaban para entrar, una punzada de inquietud lo recorrió. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. De repente, un grito apagado rompió el silencio. Provenía del interior de la bodega. Mateo se inclinó hacia la ventana de la patrulla, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Una vez más, el destino de otros inocentes estaba en juego, y aunque estaba asustado, Mateo no podía apartar la vista. El grito apagado desde el interior de la bodega heló a todos. Mateo, desde el asiento trasero de la patrulla, observaba con nerviosismo cómo los oficiales intercambiaban señales rápidas antes de moverse hacia el edificio. El detective se giró hacia él una vez más, su voz firme pero no brusca. «Quédese aquí, Mateo. Esto puede ponerse feo, pero usted ya ha hecho más que suficiente». Mateo asintió en silencio, aunque en su interior sentía que no podía simplemente quedarse ahí. Observó cómo los policías avanzaban hacia la entrada de la bodega, sus linternas cortando la oscuridad mientras rodeaban el edificio. La tensión en el aire era casi palpable. Mientras los oficiales ingresaban, Mateo no podía apartar la vista de la estructura. Su instinto le decía que algo importante estaba a punto de suceder. De pronto, dentro de la bodega se escucharon gritos y un estruendo metálico. Mateo se inclinó hacia la ventana, tratando de ver algo entre las sombras, pero la oscuridad de la noche lo impedía. Entonces, en un movimiento inesperado, vio a una figura masculina salir corriendo por una puerta lateral, cargando algo que parecía un saco voluminoso. Mateo no lo pensó dos veces. Abrió la puerta de la patrulla y salió corriendo, ignorando las instrucciones del detective.
El hombre avanzaba rápidamente hacia un vehículo estacionado al otro lado de la bodega. Al acercarse, Mateo pudo ver que el bulto no era un saco, era un niño pequeño, envuelto en una manta. El corazón del muchacho se aceleró. Sabía que no podía dejar que se escapara. Sin pensar en el peligro, Mateo alzó la voz. «¡Detente! ¡No puedes llevártelo!», gritó con todas sus fuerzas. El hombre se giró, claramente sorprendido por el grito de Mateo. Ese momento de vacilación fue suficiente para que uno de los oficiales que había escuchado a Mateo apareciera corriendo detrás de él. El policía levantó su arma y apuntó al hombre. «¡Suelta al niño ahora mismo!», ordenó con un tono que no permitía discusión. El hombre, nervioso, miró alrededor como buscando una salida. Finalmente, dejó al niño en el suelo y levantó las manos en señal de rendición. El oficial se acercó con precaución, asegurándose de esposarlo mientras otro policía llegaba para llevar al pequeño a un lugar seguro. Mateo, jadeando por la carrera, se acercó al niño, que lo miraba con ojos llenos de miedo. «Estás a salvo ahora», susurró Mateo con un nudo en la garganta. Cuando el oficial regresó con el hombre esposado, miró a Mateo con una mezcla de incredulidad y respeto. No debería haber salido del auto, pero lo que hizo ayudó a salvar a este niño. «Tiene un corazón valiente, chico». Mientras el niño era llevado a una ambulancia que había llegado al lugar, Mateo sintió que su esfuerzo había valido la pena. Sabía que, aunque esa noche había sido una de las más difíciles de su vida, nunca la olvidaría. Había encontrado su propósito en un acto de valentía que cambió el destino de varias vidas. La mañana comenzaba a despuntar, iluminando con sus primeros rayos el exterior de la estación de policía. Mateo, sentado en una silla junto a una ventana, miraba el sol asomarse en el horizonte mientras procesaba los eventos de la noche anterior. Había pasado por algo que jamás imaginó vivir, pero sabía que había hecho lo correcto. Los oficiales le habían informado que los bebés rescatados estaban a salvo en el hospital, recibiendo atención médica, y que el niño que logró salvar de los brazos del hombre también se encontraba fuera de peligro. Mateo sentía una mezcla de alivio y orgullo, pero también estaba agotado. Su cuerpo y su mente pedían descanso, aunque el peso de lo que había vivido no se disipaba tan fácilmente. El detective se acercó a él con una taza de chocolate caliente y una sonrisa leve. «Buen trabajo, Mateo. Lo que hiciste anoche no solo salvó vidas, sino que también nos dio la oportunidad de desmantelar algo mucho más grande. La información que proporcionaste nos llevó a otros lugares vinculados a esta red. Gracias a ti, esto no quedará impune». Mateo tomó la taza con manos temblorosas y asintió en silencio. No sabía qué decir, pero el agradecimiento en los ojos del detective le daba una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El detective lo miró con seriedad, pero también con calidez. «Ya contactamos a servicios sociales. Hay personas que quieren ayudarte, Mateo. Lo que hiciste demuestra que tienes un corazón fuerte y una valentía increíble. Es hora de que alguien cuide de ti, como tú cuidaste de esos niños». Mateo apretó la taza entre sus manos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Había vivido en las sombras, invisible para la sociedad, pero ahora sentía que su vida podía tomar un rumbo diferente. Más tarde, mientras los oficiales lo llevaban a un refugio temporal, Mateo miró por la ventana del auto. Las calles bañadas por la luz del sol parecían diferentes esa mañana. Aunque su pasado estaba lleno de dificultades, ahora veía un futuro que podría ser diferente. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía que ya no estaría solo. Mientras el auto se alejaba, Mateo cerró los ojos, dejando que la calidez del sol le acariciara el rostro. Había enfrentado el miedo, había elegido la valentía y había salvado vidas. Y ahora, por primera vez, sentía que su vida también había sido salvada. Esta historia emocionante nos muestra cómo incluso los actos más simples pueden cambiar vidas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas del valor de Mateo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si tú también crees que la bondad puede transformar el mundo, dale like al video y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. ¿Desde qué país estás viendo este video? Queremos saberlo.